1 de septiembre de 1969. Idris I, rey de Libia, se encuentra en Turquía, recibiendo tratamiento médico. Durante la noche, un pequeño grupo dentro del ejército, el Movimiento de Oficiales Libres, apenas 70 hombres, toma el control del país mediante un golpe de Estado. En Bengasi, el líder del movimiento, un hombre de solo 27 años, anuncia por radio que el país acaba de caer bajo su control. Su nombre es Muammar al-Gaddafi. Al principio, los libios reciben a Gaddafi como a un salvador. Ven al rey como corrupto, lo acusan de vender los recursos de Libia a corporaciones occidentales, mientras ellos viven en la pobreza. Así que Gaddafi actúa con rapidez, nacionaliza las compañías petroleras extranjeras del país, redirige las ganancias del petróleo hacia la educación gratuita, la vivienda pública y la sanidad universal. En menos de una década, Libia se vuelve irreconocible. Los ingresos petroleros son tan altos que, a finales de los años 70, Libia, un país africano, se sitúa entre los más ricos del mundo en PIB per cápita, superando a Alemania, Australia e incluso a Estados Unidos. Pero el poder, con el tiempo, termina corrompiendo incluso al Salvador. Gaddafi empieza a soñar con exportar su revolución más allá de Libia. Quiere crear una tercera fuerza, una coalición capaz de desafiar el dominio estadounidense, europeo e israelí en Oriente Medio y en el resto del mundo. Primero intenta unir al mundo árabe. Cuando su plan fracasa, intenta unir a África. Poco a poco, la riqueza petrolera de Libia deja de destinarse al desarrollo nacional y comienza a desviarse hacia grupos armados y organizaciones terroristas en todo el mundo, que Gaddafi financia para desestabilizar el orden establecido. Desde el IRA en el Reino Unido hasta los Panteras Negras en Estados Unidos, pasando por milicias en África, Sudamérica y el sudeste asiático. Durante décadas, Libia aparece en las portadas de la prensa internacional. Gaddafi, con túnicas extravagantes y gafas de sol oscuras, rodeado de guardaespaldas femeninas, viajando en tiendas beduinas blindadas, reuniéndose con líderes mundiales bajo sus propias y teatrales condiciones. Con el paso del tiempo, ya no es elogiado por mejorar la vida de su pueblo. Ahora es conocido únicamente por terrorismo, complots de asesinato, atentados contra aerolíneas y apoyo a regímenes violentos. Llega la condena internacional, luego las sanciones, después el aislamiento. La economía de Libia comienza a colapsar. En 2003, Saddam Hussein es capturado y ahorcado, y Gaddafi toma nota. Abandona el programa nuclear de Libia e intenta reconstruir su imagen y sus relaciones con Estados Unidos y Europa. Por un momento, funciona. Hasta el año 2011. Ese año, en Túnez, un vendedor ambulante, acosado sistemáticamente por las autoridades locales, se de fuego. Estallan las protestas. En Túnez, luego en Egipto, luego en Libia, luego en todo el mundo árabe. Una reacción en cadena contra décadas de autoritarismo en la región. En Libia se convierte en guerra. Gaddafi es derrocado, perseguido y asesinado por sus propios ciudadanos. Esta es la historia de Muammar al-Gaddafi. De una revolución que sacó a un país de la miseria y lo llevó a la riqueza, y de la revolución posterior, que lo hizo pedazos. Cuando Muammar Gaddafi llega al poder, Libia apenas tiene 2 millones de habitantes. Casi todos estos habitantes viven a lo largo de la costa mediterránea. Es un país enorme, tan grande como Italia, Alemania, Francia y España juntos, o ligeramente más pequeño que México, y el 95% de su territorio es desierto. Solo unas décadas antes, Libia había estado bajo dominio colonial italiano. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por fuerzas británicas y francesas. Incluso después de la independencia, en 1951,
Gran parte de los recursos del país, incluido el más valioso, el petróleo, seguía en manos extranjeras. Empresas estadounidenses y europeas lo extraían, y las ganancias fluían hacia el exterior, mientras la mayoría de los libios sufría pobreza y enfermedades fácilmente prevenibles. El colonialismo y el imperialismo dejaron profundas cicatrices estructurales en el país, y Gaddafi ahora quiere borrarlas. Por eso, ordena de inmediato la expulsión de todos los italianos que permanecían en Libia desde la época colonial, unas 20.000 personas en total, confiscando sus tierras y bienes. Luego, nacionaliza los campos petroleros operados por British Petroleum en 1970 y por la estadounidense Conoco en 1973, ampliando progresivamente el control estatal sobre toda la industria. Para el año de 1974, los ingresos petroleros saltan de 2.000 a 10.000 millones de dólares anuales. Un aumento de 8.000 millones de dólares al año puede no parecer extraordinario, pero repartido entre solo 2 millones de personas, es una fortuna. Sobre todo porque, entre todas las naciones árabes de la época, Libia ocupa el segundo lugar en producción diaria de petróleo, solo por detrás de Arabia Saudita, unos 3.4 millones de barriles al día frente a los 3.8 millones saudíes. Habiendo crecido escuchando los discursos del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, quien defendía que las naciones árabes debían controlar sus propios recursos y utilizarlos para sacar a sus pueblos de la pobreza, Gaddafi sabe que debe actuar con rapidez. Comprende que, para mantener viva su revolución, la población debe ver resultados, así que redirige los ingresos del petróleo hacia la educación, la sanidad y la vivienda gratuitas. En 1969, menos de 1 de cada 4 adultos libios sabe leer y escribir. Bajo su gobierno, la tasa de alfabetización pasa del 25 al 80%. La educación queda totalmente financiada por el Estado, sin matrículas, sin libros de pago, sin cuotas. Incluso se introducen becas para estudiar en el extranjero. Los hijos de familias pobres ahora pueden convertirse en médicos e ingenieros sin endeudarse de por vida. Los hospitales aumentan en un 50%. El número de médicos pasa de unos 700 a 3.000. La mortalidad infantil cae de 120 muertes por cada 1.000 nacimientos a menos de 20. La malaria es erradicada. El tracoma y la tuberculosis se reducen drásticamente. Los pacientes cuyos tratamientos no pueden realizarse en el país son enviados al extranjero, con todos los gastos cubiertos por fondos públicos. La esperanza de vida aumenta de 55 años en 1969 a 65 en 1980, en solo una década. El Estado comienza a construir viviendas públicas de forma masiva, alquilándolas a precios simbólicos y vendiéndolas mediante préstamos con intereses casi nulos, lo que permite eliminar los barrios marginales y reducir drásticamente el sinhogarismo. Gaddafi ordena pavimentar las carreteras en todo el país y consigue abaratar el combustible, la electricidad y los alimentos básicos mediante fuertes subsidios estatales. Sin embargo, el agua sigue siendo el mayor desafío estratégico del país. Mientras los geólogos buscan petróleo en el Sahara, descubren algo inesperado: el sistema acuífero de arenisca de Nubia, uno de los mayores acuíferos subterráneos del mundo, que contiene alrededor de 150.000 kilómetros cúbicos de agua, un volumen equivalente al doble del agua del mar Caspio. Para explotarlo, Gaddafi lanza el proyecto del Gran Río Artificial, 2.800 kilómetros de tuberías y 1.300 pozos profundos, algunos a más de 500 metros, que transportan el agua desde el desierto hasta las ciudades costeras y las zonas agrícolas. El proyecto resulta un éxito. En el plan social, Muammar Gaddafi también introduce reformas poco habituales en gran parte del norte de África para aquella época. Hace obligatoria la educación femenina, amplía el acceso de las mujeres al empleo, prohíbe la poligamia, eleva la edad legal para contraer matrimonio a los 16 años, refuerza las protecciones legales en caso de divorcio, reconoce el derecho de herencia a las mujeres y prohíbe la mutilación genital femenina. Para los libios comunes, la vida se vuelve barata, estable y predecible. El nivel de vida aumenta
y gran parte de la población comienza a apoyar la revolución. Muammar Gaddafi se ha convertido claramente en su héroe, y Libia en una utopía socialista basada en la redistribución. Pero, ¿no hay un precio que pagar? Desde el mismo momento en que llega al poder, este queda concentrado por completo en sus manos. En el Libro Verde, califica la democracia liberal de engaño, define a los partidos políticos como fuentes de división y rechaza tanto el capitalismo occidental como el comunismo soviético, presentando su propia visión, la tercera vía, como la única alternativa legítima. Un sistema centrado en un solo hombre, sin instituciones que lo controlen, una economía en la que el Estado se convierte en el principal empleador, la empresa privada queda severamente restringida y las grandes compañías pasan a manos públicas. Cuando estudiantes, profesionales y élites urbanas comienzan a exigir libertades y elecciones libres, Gaddafi responde proclamando, en 1977, la Yamahiria, el Estado de las masas, es decir, una república popular. Disuelve el parlamento y lo sustituye por comités populares y congresos populares, presentando estos órganos ante la población como instrumentos de democracia directa. Simula haber concedido a los ciudadanos aquello que reclamaban. Al mismo tiempo, aparenta dejar de ser el gobernante del país, adoptando el título de líder de la revolución, mientras sostiene que el poder, ahora, reside plenamente en manos del pueblo. En la práctica, los congresos y comités supervisan estrechamente la vida cotidiana. Quienes se atreven a criticar son torturados, encarcelados y, en ocasiones, ejecutados públicamente. Ninguna decisión importante se toma sin su aprobación. Un caso se vuelve especialmente emblemático, la ejecución de Al-Sadek Ahmed al-Shuwaijidi, un estudiante libio de ingeniería que había estudiado y trabajado en Estados Unidos. Cuando al-Shuwaijidi regresa a Libia, critica al gobierno junto con sus compañeros de trabajo. Las fuerzas de seguridad lo sacan de su casa y lo trasladan a una cancha universitaria de baloncesto, frente a miles de estudiantes. Allí, es obligado a leer una confesión en la que afirma ser un espía estadounidense y declara haber planeado asesinar a Gaddafi. اسمي الصادق حامد الشويهدي انضميت كنت ندرس في أمريكا انضميت لكلاب الضالة في أمريكا في سنة 81. Un tribunal especial lo acusa de terrorismo y lo condena a muerte por ahorcamiento. La ejecución se lleva a cabo en público. قصد البدء في الأعمال الإرهابية السابق الإشارة إليها التي أقرها المؤتمر بالإعدام شنقا حتى الموت. Durante el ahorcamiento, una mujer leal al régimen corre hacia él y tira de sus piernas para acelerar su muerte. Más tarde, los medios estatales la presentan como una heroína nacional. Y ya que todo es transmitido por la televisión pública, todos lo ven, todos lo recuerdan. Después de aquello, casi nadie vuelve a atreverse a protestar. Ahora que Gaddafi tiene el control total de Libia, está listo para expandir su revolución más allá de sus fronteras. ¿Cómo reaccionará el mundo? Al llegar al poder en pleno apogeo del conflicto árabe-israelí, primero la Guerra de los 6 Días en 1967, luego la Guerra del Yom Kippur en 1973, Gaddafi presencia una serie de derrotas humillantes en las que varios estados árabes fracasan estrepitosamente frente a un enemigo mucho más pequeño, Israel. Tras 1967, Israel ocupa la península del Sinaí, los altos del Golán, Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. El territorio bajo control palestino se reduce drásticamente y la credibilidad militar árabe alcanza su punto más bajo. La muerte de Gamal Abdel Nasser en 1970 fragmenta aún más el ya debilitado nacionalismo árabe. Sin Egipto como eje, la idea de una nación árabe unida se desmorona. Los estados ricos en petróleo persiguen sus propios intereses. Monarquías y repúblicas desconfían entre sí, y las alineaciones propias de la Guerra Fría
Unos en el bloque capitalista, otros en el comunista, profundizan las divisiones. Mientras tanto, Israel recibe un apoyo cada vez mayor de Estados Unidos y Europa Occidental. Para Gaddafi, esto es devastador. El nuevo presidente egipcio, Anwar el-Sadat, firma más tarde un tratado de paz con Israel para recuperar la península del Sinaí a cambio de reconocer al Estado israelí. Egipto, el gigante militar y demográfico del mundo árabe, abandona así el conflicto. Sin Egipto, cualquier intento militar árabe de recuperar los territorios palestinos se vuelve prácticamente inviable. En este vacío de poder, Gaddafi intenta presentarse como el heredero de Nasser. Con los precios del petróleo superando los $35 por barril en 1980 y con ingresos cercanos a los $20.000 millones anuales, expande rápidamente las Fuerzas Armadas libias. Luego intenta unificar el mundo árabe bajo su liderazgo. En 1971 propone una unión con Egipto y Siria. En 1974 lo intenta de nuevo con Túnez. Ambos proyectos fracasan. Los líderes implicados desconfían de la imprevisibilidad de Gaddafi. En 1977, en lugar de unirse a Egipto, Libia libra una breve guerra fronteriza contra él. En vez de unir al mundo árabe, Gaddafi termina aislando a Libia de él. En la década de 1970 se descubre que Libia pide ayuda a Pakistán para aprender a desarrollar armas nucleares. En busca de uranio, combustible fundamental para este tipo de armamento, Gaddafi dirige su atención hacia la franja de Ausú, en el norte de Chad, una región rica en este mineral. Primero apoya a rebeldes chadianos. Cuando esta estrategia fracasa, lanza una intervención militar directa, un conflicto que se prolongará durante 9 años. La guerra culmina en 1987 con la llamada Guerra de los Toyota, en la que las fuerzas chadianas altamente móviles, respaldadas por Francia, derrotan a los ejércitos libios en el desierto, obligando a Libia a retirarse tras sufrir enormes pérdidas. Frustrado por sus repetidos fracasos en la región, pero decidido a enfrentar de todos modos la influencia occidental, Gaddafi comienza a financiar movimientos terroristas e insurgentes en todo el mundo. El IRA en el Reino Unido, ETA en España, las Brigadas Rojas en Italia, los Panteras Negras en Estados Unidos, los Tupamaros en América del Sur, Umkhonto we-Sizwe en Sudáfrica y muchos otros. Solo en Indonesia, por ejemplo, Gaddafi termina financiando al menos 4 movimientos separatistas: el movimiento Aceh Libre, el movimiento Papúa Libre, la República de las Molucas del Sur y Fretilin en Timor Oriental. El apoyo libio llega tan lejos incluso hasta el movimiento independentista, Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista, en Nueva Caledonia Francesa, en Oceanía, a miles de kilómetros de Libia. Al mismo tiempo, Libia respalda regímenes como el de Idi Amin en Uganda y el de Charles Taylor en Liberia. Cuando Uganda invade Tanzania en 1978, Libia despliega tropas para apoyar a Amin, sufriendo grandes pérdidas durante la contraofensiva tanzana, que lo derroca en 1979. En 1979, Estados Unidos incluye a Libia en su lista de estados patrocinadores del terrorismo. A partir de ese momento, las tensiones no hacen más que intensificarse. En abril de 1984, durante una manifestación antigadafista frente a la embajada libia en Londres, la agente de policía británica, Yvonne Fletcher, muere por disparos provenientes del interior del edificio. En abril de 1986, una bomba colocada por agentes de inteligencia libios estalla en la discoteca La Belle, en Berlín Occidental, un local frecuentado por soldados estadounidenses. Mueren 3 personas y más de 200 resultan heridas. 10 días después, el presidente estadounidense Ronald Reagan ordena bombardeos contra Trípoli y Bengasi. Según diversos informes, uno de los hijos adoptivos de Gaddafi muere en el ataque. En diciembre del año 1988, el vuelo 103 de Pan Am explota sobre la localidad de Lockerbie, en Escocia, causando la muerte de 270 personas. Las investigaciones posteriores identifican a agentes de inteligencia libios como responsables del atentado. En 1989, el vuelo 772 de UTA, que cubría la ruta entre Congo y Francia, explota sobre Níger, provocando la muerte de 170 personas.
Las investigaciones posteriores también atribuyen el atentado a agentes libios. Para el año 2000, Libia se ha convertido en un país profundamente aislado. Tras el atentado de Lockerbie, la ONU impone duras sanciones, prohíbe los vuelos internacionales hacia, desde y sobre Libia, cortando al país de gran parte del mundo. Años de sanciones, un gasto militar desproporcionado y el respaldo sistemático a grupos armados en distintas regiones del planeta terminan dañando gravemente la economía, dejando a la población cada vez más enfadada y frustrada con el régimen de Gaddafi. En 2003, el presidente iraquí Saddam Hussein es derrocado, capturado por las fuerzas estadounidenses y ahogado. Poco después, Muammar Gaddafi se reúne con los líderes árabes. Argumenta que, si no se unen en ese momento, cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Pero, una vez más, su llamado a la unidad no recibe respuesta. Al darse cuenta de que él mismo podría ser el próximo objetivo, Gaddafi cambia de rumbo. A finales del año 2003, anuncia que Libia abandonará todos los programas relacionados con armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Invita a inspectores internacionales y entrega centrifugadoras, componentes de misiles y material de investigación nuclear a Estados Unidos y al Reino Unido. Gaddafi comprende que su estrategia de confrontación ha fracasado. Las sanciones han devastado la economía libia, su ejército está obsoleto y ya no cuenta con aliados. Y, sobre todo, tras lo ocurrido en Irak, entiende con claridad de lo que es capaz la intervención militar occidental. Por ello, ahora intenta reconstruir la imagen internacional de Libia antes de que sea demasiado tarde. Gaddafi acepta oficialmente la responsabilidad por el atentado de Lockerbie. En 2003, Libia accede a pagar $2.700 millones en compensación a las familias de las 270 víctimas, unos 10 millones por familia. Compensaciones similares se pagan a las víctimas de otros ataques. Gaddafi nunca admite personalmente haber ordenado estos atentados, pero se muestra dispuesto a avanzar hacia la reconciliación. Libia, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, también comienza a cooperar con las agencias de inteligencia occidentales. Comparte información sobre redes extremistas, pone fin a su apoyo a grupos armados y empieza a presentarse como un socio en la lucha contra el terrorismo. Para 2004, los líderes occidentales comienzan a visitar nuevamente Trípoli. Las empresas extranjeras regresan, las embajadas reabren y las sanciones se levantan. En 2006, Estados Unidos incluso elimina a Libia de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Tras décadas de aislamiento, Libia finalmente regresa a la escena internacional. Al mismo tiempo, Gaddafi acepta otra realidad. También ha fracasado en su intento de unificar el mundo árabe, así que ahora dirige su atención hacia África. Desde finales de la década de 1990, promueve la idea de unos Estados Unidos de África, un superestado africano con un ejército, una moneda y una política exterior compartidos. En 1999, Libia acoge la cumbre que impulsa la creación de la Unión Africana. Durante este encuentro, Gaddafi se disculpa públicamente ante los líderes africanos por la participación árabe en el histórico comercio de esclavos africanos y exhorta a los africanos a no ver a Libia como un estado árabe, sino como un estado africano, llegando incluso a pedir que la consideren un país negro. A partir de este momento, comienza a invertir miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura y desarrollo en todo el continente, apoyando a presidentes y gobiernos que, a cambio, lo respaldan en la escena internacional, especialmente en las Naciones Unidas. Mientras Libia mejora su posición en el ámbito internacional, en el plano interno la realidad es muy distinta. Los ingresos del petróleo, en lugar de destinarse a mejorar la vida de la población, continúan desviándose al extranjero, antes hacia grupos terroristas, ahora hacia costosos megaproyectos africanos que generan pocos beneficios directos para los libios y que sirven, sobre todo, para reforzar la imagen personal de Gaddafi. En ese momento, el desempleo supera el 30%. El PIB per cápita ha caído hasta situarse en torno a los $4.000, regresando a niveles de los años 70, mientras la riqueza se concentra cada vez más
en manos de una pequeña élite. Al mismo tiempo, durante este periodo, resurge un episodio profundamente traumático que sacude al país. En 1996, en la prisión de Abu Salim, donde se recluía a presos políticos, los reclusos protestan por las pésimas condiciones en las que vivían. En lugar de atender sus demandas, las fuerzas de seguridad respondieron abriendo fuego dentro del penal durante varias horas, matando a alrededor de 1.300 prisioneros. Durante años, el régimen negó la masacre. Las familias no recibieron información. Muchas ni siquiera sabían si sus familiares seguían con vida o habían muerto. A comienzos de los años 2000, mientras Libia intenta rehabilitar su imagen en el escenario internacional, el gobierno reconoce discretamente las muertes y ofrece compensaciones económicas a las familias. Esta admisión parcial reabre las heridas. Los familiares comienzan a movilizarse, exigiendo verdad y justicia. Para 2010, bajo la superficie de una aparente estabilidad, el resentimiento popular ha alcanzado ya su punto de ruptura. En 2011, en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid, un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se prende fuego tras años de acoso por parte de las autoridades locales. Su acto se difunde rápidamente a través de las redes sociales y desencadena protestas masivas de tal magnitud que terminan derrocando a la dictadura tunecina. Pronto, la agitación se extiende por todo el mundo árabe, Egipto, Yemen, Siria y más allá. En Libia se convierte en una guerra civil. El país se divide en dos grandes bandos, las fuerzas leales a Muammar al-Gaddafi, con base en Trípoli, en el oeste, y las fuerzas rebeldes, concentradas en Benghazi, en el este. A medida que se intensifican las protestas, Gaddafi ordena a sus tropas disparar contra los manifestantes. Amenaza públicamente con perseguir a sus opositores, casa por casa, y con purificar Libia, alarmando a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد حتى تطهر البلد من الدلس والإرجاس لا يمكن نسمح. En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución que autoriza una intervención militar para proteger a la población civil libia. Bajo este mandato, interviene la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN impone una zona de exclusión aérea sobre Libia y comienza a lanzar ataques contra defensas antiaéreas, tanques, bases militares y rutas de suministro. Oficialmente, la misión es proteger a los civiles. En la práctica, neutraliza la ventaja militar de Gaddafi. Sin apoyo aéreo ni armamento pesado, las fuerzas leales se debilitan rápidamente. Con cobertura aérea de la OTAN, las unidades rebeldes avanzan con rapidez hacia el oeste. A mediados de 2011, los rebeldes entran en Trípoli. Gaddafi huye a Sirte, su último bastión. El 20 de octubre del año 2011, mientras intenta escapar de la ciudad en un convoy, los vehículos de Gaddafi son bombardeados por aviones de la OTAN. Logra huir a pie junto a un pequeño grupo de escoltas aún con vida y se esconde en una obra en construcción, dentro de una tubería de drenaje. Los rebeldes lo descubren, matan a sus últimos guardias y le ordenan salir. Los videos grabados en el lugar lo muestran con vida en el momento de su captura. Yace en un charco de sangre, desorientado, rodeado de rebeldes. Se le ve golpeado, maltratado y, durante el caótico arresto, también agredido actualmente con una barra de hierro o una bayoneta introducida por... En medio de ese caos, Gaddafi recibe también un disparo a quemarropa. Posteriormente aparece colocado en la parte trasera de una camioneta, desde donde cae a la carretera o es arrastrado por la multitud. Luego es trasladado en ambulancia hacia Misrata. Sin embargo, el vehículo queda atrapado en un tiroteo y es alcanzado por múltiples disparos. Cuando finalmente llega al hospital, ya está muerto. Durante varios días, su cuerpo es conservado en una cámara frigorífica de un mercado en Misrata y expuesto al público. Decenas de miles de personas en todo el país acuden y hacen fila para observarlo. Después de 42 años en el poder, el régimen de Gaddafi termina así. Tras su muerte, la guerra continúa y Libia queda en ruinas.
Al término del conflicto, hasta 90.000 personas resultan heridas, desaparecidas o muertas. En 2014, estalla un nuevo conflicto entre gobiernos rivales. Los combates se prolongan hasta 2020, cobrando otras 16.000 vidas. Para el año 2022, aunque las instituciones siguen siendo débiles y las divisiones persisten, Libia entra finalmente en un frágil periodo de relativa estabilidad. Comienza una nueva era.